Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? Cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Él le replicará: yo les aseguro que cuanto no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un canto en la iglesia que decimos: la muerte, ¿dónde está la muerte? La muerte, ¿dónde está su victoria? ¿Dónde está la muerte? Ese es el canto que nos preguntamos y decimos: ¿dónde está la victoria de la muerte? Y yo creo que todos nosotros nos damos cuenta que la victoria de la muerte pues es en la resurrección, es en la vida eterna. Ante esta realidad de la muerte, hay muchos sentimientos que se mezclan en nuestros corazones. Yo creo que muchos de nosotros, humanamente hablando, cuando muere un ser querido, un ser cercano, con aquel que hemos convivido, con aquel que hemos estado, ante la muerte surgen muchos sentimientos.
Y más especialmente también en este año que nos ha atacado este virus que ha creado pues mucha incertidumbre y también trajo mucha muerte en todo el mundo y sigue creando un caos que no sabemos cómo va a terminar todo esto. Pero ante esta realidad, ante la muerte, surgen muchos sentimientos, como les decía, encontrados. Y el primer sentimiento, pienso yo, que surge el miedo a esa realidad de la muerte. Hay otros que sienten tristeza cuando muere un ser querido, otros que hay una incertidumbre, otros pues tienen enojo, coraje cuando muere un ser querido y dice uno, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué se fue? ¿Por qué sucedió? O apenas estaba en la cumbre de su carrera o de su vida, o era jovencito, tenía un futuro brillante. Y muchos se enojan, hay un enojo, hay una rabia, hay muchos sentimientos encontrados. Hay otros sentimientos de otras personas que dicen, bueno, allí está, Señor, te pongo en mis manos. Mi vida, mis seres queridos, te las pongo a ti. Ante estos sentimientos muchas veces nos preguntamos y decimos, pero ¿cuál es el sentimiento correcto? ¿Qué es lo que tenemos que sentir ante esta realidad de la muerte? Y yo creo que quien nos da la respuesta es el mismo Jesús. Jesús nos da una respuesta. Yo creo que el sentimiento humano no lo podemos negar, y es el mismo Jesús que nos dice, no es que sea malo que tú te sientas triste, no es que sea malo que uno sienta miedo o temor. La parte humana está allí. ¿Y qué nos da esa explicación? Es el mismo Jesús. Cuando muere un ser querido, por ejemplo, cuando muere Lázaro, un amigo de Jesús, que se va, que parte, ¿cuál es el sentimiento de Jesús? Cuando viene la hermana de Lázaro, otra amiga de Jesús, que le dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera ocurrido esto. Y Jesús le dice, pues esto tiene que ocurrir, esto tiene que pasar, pero tienes que tener la esperanza. Y dice la hermana de Lázaro, sí, yo creo en la resurrección, en la vida. Pero ante esa realidad Jesús llora por la muerte de ese amigo de Lázaro. Hay tristeza. Y cuando muere un ser querido, cuando alguien te dice no llores, no, hay que llorar. Llorar es precisamente desahogar, o es el sentimiento porque amamos a alguien. El llorar, el permanecer llorando es algo diferente, distinto. Es aquel que no quiere aceptar una realidad. Tenemos que a veces llorar para realmente desahogarnos del sentimiento que tenemos, y surge, yo creo que del amor que le tenemos a un ser querido. Y Jesús nos dice, bueno, la muerte no tiene la última palabra. Le dice a Marta y a María, les dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, tu hermano va a resucitar. Hay la esperanza, esta es la fe. Pero Jesús nos sigue explicando acerca de la muerte. Él, cómo experimenta su propia muerte. Jesús, cuando está en el huerto de Getsemaní, nos dice la Escritura que Jesús se va a orar, y cuando está pensando en esa realidad de que tiene que entregar su vida, hay un sentimiento de temor, de incertidumbre. ¿Y cuál es la oración que hace Jesús? Dice que hasta sudó sangre. ¿Cuál era esa oración? Decía, Padre, si es posible, aparta de mí ese cáliz. Yo creo que también nosotros ante esa realidad a veces decimos, si es posible que no pase esa realidad, si es posible, pues llévame, Señor, directito, pero no me hagas sufrir, no me hagas pasar ese momento duro, amargo de la vida. Esa es la parte humana que sentimos. Pero Jesús nos da la otra parte de la fe, que solamente con la fe podemos entender la muerte. Y en esa misma oración en el que Jesús está orando con el Padre, que le dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, esa es la parte humana, si es posible. Pero la parte de fe, Él nos da la respuesta que nos dice, pero que no se haga mi voluntad.
que se haga lo que tú quieras, Padre. Esa es la parte humana enfrente de la muerte. Es decir, que me pongo en tus manos. Aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Quizás humanamente hablando no entendemos esa realidad, pero por la parte de fe, aquí estoy, Señor. Jesús, ante su propia muerte, igual, estando en la cruz, estando allí, que se siente abandonado, con dolor, pues ya casi para expirar, para dar su último aliento, llega un grito de desesperación. Es aquel que se siente abandonado, se siente solo, se siente ¿qué pasó? ¿Qué decía? Y Jesús hace un grito en la cruz. Y el grito que hace dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? A veces uno se siente abandonado ante esa realidad de la muerte, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos a un amigo, a un hijo, a un esposo, una esposa, cuando perdemos a alguien cercano a nosotros. ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es el grito de Jesús en la cruz. Pero en ese momento Jesús nos da la parte de la fe. La parte humana, eso es lo que sentimos, pero la parte de la fe es la que nos va a ayudar a entender esta realidad que no tiene la última palabra. Y es Jesús que, estando en la cruz con sus brazos extendidos, grita: en tus manos pongo mi espíritu. Aquí estoy, Señor. Me abandono a ti. Y yo creo que ante esta realidad de la muerte es esto: abandonarnos. No lo entiendo, pero aquí estoy, Señor. Si para esto me has llamado a esta misión, si tengo que pasar, lo paso. Me pongo en tus manos. Yo creo que Jesús nos enseña este camino de no tener el temor constante, sino poner la fe, ponernos en las manos de nuestro Señor, del Dios de la vida. Y es Jesús que sabemos que al tercer día resucita, vence la muerte. Es el Jesús que viene a traernos la paz. Es Jesús que nos dice: no tengas miedo, te doy mi espíritu para que puedas enfrentar esta realidad que solamente es un paso por esta vida. Yo creo que la muerte es como una estación de tren. Cuando nacemos, subimos a un tren en donde nos encontramos con personas que son nuestra familia, seres queridos, nos encontramos amigos, viajamos, vamos en este viaje de la vida. Y allí nos encontramos muchas personas, pero hay muchas paradas. Y en esa parada es cuando seres queridos dicen: ya llegué a mi destino, nos vemos. Y nosotros proseguimos en ese caminar. Y hay otros que bajan y otros que suben, otros que bajan, otros que suben. En este caminar hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, pero vamos en este viaje de la vida donde Dios nos lleva. Cuando llega la parada es el momento de decir: hasta aquí he llegado, y otros continuarán este caminar, este peregrinar o este viaje de la vida. Hay alegría cuando uno llega, para otros es tristeza porque tú partes, pero la muerte pues es un paso simplemente para poder seguir viviendo y experimentando la alegría del Dios que viene a decirnos: yo vengo a darte una vida no temporal, la vida eterna. Qué hermoso, qué bello es descubrir esto. Qué bello es experimentar con la fe, con los ojos de la fe, ese llamado que tenemos. Hoy precisamente en la palabra de Dios, Mateo nos explica: ¿quieres experimentar la vida? Pues da lo mejor de ti. No te preocupes. Aquí nos dice que el Señor un día nos va a llamar y nos va a decir: ¿qué haces? ¿Qué has hecho para yo permitirte experimentar realmente este reino del amor, de la justicia, de la felicidad? Dice, pues, es el dar, aunque sea un vaso de agua al sediento, dar de tu vestido al que está desnudo, dar de comer al que tiene hambre, visitar al que está encarcelado, enfermo. Esas cosas sencillas, descubrir en el pobre, en el necesitado, el rostro de Dios. Dice: aquel que no tiene lugar en la vida eterna es aquel que se encerró a sí mismo. Es aquel que pensó que la felicidad se la daban los bienes materiales, que no ocupaban de nadie. Es aquel que se olvidó
de ver el rostro de Dios en los que más necesitan, en el pobre, en el abandonado, en el encarcelado, en el enfermo. Yo creo que esta fiesta de los fieles difuntos pues nos recuerda algo hermoso, algo pues que estamos conectados con aquellos que ya partieron a la casa del Padre, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros seres queridos, que hoy en este día nos conectamos y es precisamente los recordamos. Es Jesús que nos deja la Eucaristía y que dice: hagan esto en memoria mía. Recuérdate que yo estaré con ustedes hasta el último día que estarán aquí en la tierra. Yo estaré con ustedes siempre. Y yo creo que esto es lo hermoso de esta celebración, tanto ayer de todos los santos que ya están en la presencia de Dios, como nuestros fieles difuntos, todos aquellos que han partido, que están ya esperando estar en la casa del Padre, gozando de la alegría, del gozo, de la promesa que Jesús nos da. Qué hermoso celebrar esta celebración, y que muchas culturas tienen algo tan hermoso de decir esta conexión con nuestros seres queridos, que la muerte pues no hay que temerle. La muerte es un paso que tenemos que dar, como allá en México, esto que hacen de poner las ofrendas, poner el alimento, de decir: vienes a visitarnos, estamos en comunión, estamos alegría, mantenemos esa memoria viva, porque el día que perdemos la memoria, pues se acaba todo, se acaba lo hermoso, que estamos conectados. Yo creo que esta es la fe que nos hace hoy celebrar y conmemorar pues este día tan dichoso, que un día también nosotros vamos a ser llamados a ir a ese encuentro con el Padre, que nos va a preguntar: ¿qué hiciste para dejarte entrar a gozar de la vida eterna? Yo creo que hoy Jesús nos da la respuesta a través de este Evangelio de Mateo. Para que puedas entrar, pues tienes que ser generoso, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que compartir pues estos talentos que Dios nos ha dado. No somos perfectos, pero sí podemos dar de esa pobreza que tenemos. Dice: nadie es tan pobre que no puede dar nada, ni nadie es tan rico que no puede recibir absolutamente nada. Hoy estamos llamados a dar lo mejor de nosotros, y que cada día sea una oportunidad para ti, para mí, de dar lo mejor de nosotros para los demás, para dar de lo que hemos recibido de nuestro Señor, para prepararnos a ese encuentro con Dios y encontrarnos con esos seres queridos que ya han partido a la casa del Padre. Hoy nos sentimos en comunión, nos sentimos en armonía. ¿Y qué te quiero decir? Pues para estar listos, no te prepares mañana, prepárate hoy. Estemos listos siempre para ese encuentro con el Señor, porque no sabemos cuándo nos toca el alto, este peregrinar en este viaje, en este tren de la vida. Que lo interesante de este viaje, pues que no sabemos cuándo llega nuestra parada. Sí, sabemos que vamos viajando con estos seres queridos. Disfruta de este viaje cada día, cada momento, siendo agradecido, dando lo mejor de nosotros. No vayas en este viaje amargado, con tristezas, con miedo. Simplemente di: bueno, gracias Señor por lo que me das cada día, y déjame ver tus bendiciones que me das a cada momento, a cada instante, para que cuando llegue mi parada pueda decir: aquí he llegado y voy a ese encuentro con mi Señor, con mi Dios. Bueno, que este día de los fieles difuntos, de todos nuestros seres queridos, nos sintamos en comunión con ellos, y que el Señor nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, sino que nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así como dijo Jesús, nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que siguen vivos en nuestras memorias, en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, y este día nos conectemos con todos nuestros seres que ya han partido a la casa del Padre. Así sea. Amén.